Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast TGR, en el cual esperamos acercarnos a los temas claves de nuestra institución con las voces de quienes lideran y trabajan día a día por una gestión pública más eficiente, más cercana y también más transparente. Hoy tenemos el privilegio de contar en este primer episodio con el Tesorero General de la República, don Hernando Misali Reyes. Tesorero, muchas gracias por estar acá. Un gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. En este primer ciclo de varios capítulos en donde vamos a contar con diferentes voces, ¿cierto? Autoridades, personas que trabajan en el día a día en nuestra institución. Queremos comenzar primero a definir cómo siente o cómo vislumbra el momento actual que vive la Tesorería General de la República. Sí, bueno, gusto estar acá compartiendo con quienes nos escuchan y con todos también los funcionarios de Tesorería, que les mando un gran saludo. Sí, es interesante la reflexión considerando el punto en que estamos hoy en día desde el punto de vista de la Tesorería. Estamos a pocos días de conmemorar nuestro 98 aniversario. Estamos ya camino a lo que es el centenario, y una institución con tantos años tiene obviamente distintas etapas, igual que las personas en su vida, etapas de expansión, de crecimiento, de mayor conocimiento, también una etapa de trabajo duro, arduo, y eso yo creo que también es la etapa en que nos encontramos hoy día como servicio. Estamos obviamente expectantes por una serie de leyes y normativas que se están desarrollando y que se están implementando, y por tanto hay una expectación, como digo, de lo que viene y cuáles son los desafíos obviamente que tiene nuestro servicio. Hay algunos temas relevantes, principalmente lo que tiene que ver con la implementación de algunas normas, de algunas leyes. La ley de cumplimiento tributario, la ley 21713, aprobada el año pasado en octubre, implementa una serie de medidas y también atribuciones para el servicio de tesorería, igual que al resto de los servicios de la administración tributaria, como impuestos internos, aduanas, TTA y también la de DECON. Pero en particular a la tesorería se le establece una serie de atribuciones que permiten establecer y generar mejoras en sus procesos administrativos en primera instancia, y que tengan principal objetivo generar una mejora o una expectativa hacia los contribuyentes para establecer, por ejemplo, convenios de pago de deudas morosas, así como también una rebaja en lo que es la tasa de interés vigente, que lo podemos entrar un poquito más en detalle más adelante. Obviamente también lo que son los procesos de prescripción, que fue en el primer trimestre de este año, un proceso de prescripción que también podemos entrar en detalle, que fue bastante importante desde el punto de vista de la cartera y también de los impactos hacia los contribuyentes que son deudores con deudas mayores a 10 años, y en particular a los procesos internos de tesorería que tienen que ver con el rol importante y principal que tiene que ver con la gestión de cobro. La ley en particular lo que establece son medidas que permiten el cumplimiento tributario, es decir, mejorar la capacidad y la posibilidad de que los servicios de la administración tributaria puedan tener una mayor información hacia el contribuyente, generar obviamente algunos beneficios transitorios y otros permanentes, pero también generar las mejoras procedimentales que permitan accionar una mejor gestión, y en este sentido a la tesorería le compete las acciones de cobro de aquellas deudas morosas. ¿Por qué es importante esto? Porque al haber morosidad no se está dando cumplimiento a lo que son las obligaciones tributarias, que es justamente lo central de esta ley. Entonces nosotros creemos que al tener estas nuevas atribuciones que nos permiten también generar algunos recursos que permitieron establecer modelos de negocio y también de procesos sistémicos mejorados, obviamente que va a ir en la dirección de eficientar nuestros procesos y por lo tanto nuestra gestión. Podemos entrar en más detalles más adelante, pero en particular es eso. Y lo otro que creo que es muy relevante, que son cosas quizás coyunturales, pero que son relevantes mencionar. Nosotros vemos hace ya un tiempo a esta fecha lo que son la crisis de confianza ciudadana hacia las instituciones públicas, y en ese sentido hemos trabajado fuertemente en tesorería para efectos de resolver esa problemática. Es una disyuntiva compleja dentro de la administración pública que se ve afectada principalmente por situaciones como la de los últimos tiempos que hemos vivido, asociados principalmente a lo que son las licencias médicas con salida al extranjero, y otras situaciones en las cuales se ven involucrados los distintos servicios públicos. Entonces nosotros creemos de que hay que trabajar fuertemente lo que son las acciones de probidad, establecer y levantar y resaltar la base de confianza que deberían tener la ciudadanía hacia instituciones como el servicio,
dando, por ejemplo, una atención óptima, rápida, eficiente, al anticiparnos a las necesidades de la ciudadanía, poder generar comunicación efectiva también y, por supuesto, fortalecer nuestro rol público hacia la ciudadanía. Entonces, la transparencia es parte importante de esa acción que debemos realizar y, por tanto, el rol que tiene Tesorería al administrar el Tesoro Público, a generar las acciones de recaudación y distribución de los recursos hacia la ciudadanía y también hacia el resto de las instituciones públicas, de ese foco principal para poder generar una mayor confianza. Estamos trabajando fuertemente en eso, estamos haciendo revisiones de nuestro proceso interno, estamos también verificando y analizando expectativas y generando alianzas estratégicas con distintas instituciones, obviamente las del Ministerio de Hacienda, otros servicios públicos que son entes en los cuales trabajamos codo a codo, también con la academia, con los gremios. Entonces estamos en una etapa importante de poder ser reconocidos por un lado. Siempre hablo de, para valorar primero hay que reconocer y antes de reconocer hay que conocer. Entonces queremos también darnos a conocer y hemos trabajado fuertemente en ese aspecto de cara a la ciudadanía. Sin duda hay muchos aspectos clave en todo esto, pero hay una palabra que se ha repetido quizás en esta conversación, que es la estrategia. Son tanto los temas y los ítems que tiene que abordar la Tesorería General, que todo esto debe llevar consigo un marco. En este caso, durante su gestión se han realizado los ejes estratégicos, que incluyen, por ejemplo, experiencia usuaria, eficiencia, resultados, tesoro público, datos y cultura institucional. ¿Cómo agrupa o cómo visualiza que se han gestionado esto? Esto fue una gestión 2023 que queda hasta el 2026. Pero ¿cómo ha sido este marco conceptual para poder agrupar todos estos temas y todos estos desafíos? Que hay muchos que ya han pasado, pero también quedan muchos por delante también. Efectivamente, Emilio, hay varios temas que nosotros hemos querido abordar en esta administración, en el cual ya en el año 2022 establecimos una mirada que nos permitiera identificar ciertas brechas o de alguna manera un diagnóstico en el cual hubiera un espacio de mejora, siempre visualizando los aspectos propios del quehacer de tesorería, que es recaudar, custodiar y distribuir los recursos del tesoro público. Pero también le dimos ejes estratégicos bien interesantes, tal como lo menciona, y tiene que ver con la experiencia usuaria. O sea, una cosa es poder responder a nuestros contribuyentes y nuestros usuarios, pero hacerlo de manera eficiente. Y eso, lo que es la experiencia usuaria, nos delegó obligaciones y desafíos que tienen que ver también desde el punto de vista sistémico y también de la gestión interna de los recursos para efectos de dar una oportuna, correcta información a nuestros usuarios. Por lo tanto, esa parte, creo yo, dentro de los ejes principales dentro de la gestión de estos años. Pero también hay otros desafíos que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, como es la gestión de datos, inteligencia artificial y otras temáticas que no estaban abordadas de manera, una lógica de gobernanza. Y eso hemos también instalado fuertemente lo que es la gobernanza de datos. Hemos establecido una serie de reportes sistémicos ordenados, jerarquizados y de acuerdo a las necesidades que hemos visto tanto internas como externas para fortalecer un área que permitiera la respuesta oportuna, rápida y con efectividad a esos requerimientos. Por lo tanto, lo hemos determinado como un eje estratégico importante en lo que es la gobernanza de datos. Adicionalmente, lo que es la cultura institucional, hemos abordado también las temáticas y problemáticas internas, haciéndonos cargo de lo que es la carrera funcionaria, de estableciendo criterios y ordenamiento desde el punto de vista de lo que es la política de gestión de personas. Y por supuesto que hay una lógica y una mirada que se mezcla también con la experiencia usuaria, que tiene que ver con la inclusión y obviamente la equidad de género. Esas dos aristas nos han dado buenos resultados desde el punto de vista de que estamos certificados en la norma 3262 y eso nos da obviamente un plus en el sentido de que sabemos y hacemos bien las cosas pensando en una lógica de enfoque de género, pero adicionalmente estamos trabajando fuertemente en lo que es la inclusión asociada a los accesos que tengan algunas personas con ciertas limitantes físicas que pudieran pensar que no tienen acceso a algunos sitios web, por ejemplo, o a información de manera oportuna. Y eso hemos trabajado fuertemente junto con Senadis y también con el Ministerio de Desarrollo Social, una alianza bastante interesante en la cual ya pronto vamos a tener novedades bien interesantes respecto a la evaluación que tiene, por ejemplo, nuestra página web desde el punto de vista de la inclusión. Y bueno, lo que es del Tesoro Público y la eficiencia de resultados, hemos trabajado justamente en lo que es la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario que les mencionaba, que va a fortalecer en la tecnología y obviamente los procesos internos, eficientarlos, darle una orientación pro contribuyente de tal manera de generar información oportuna
y por tanto, desde el punto de vista de la gestión interna también hemos desarrollado estrategias que permitan mejorar la gestión y la entrega de reportabilidad a los servicios que lo requieren. Aquí hablo de la Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Banco Central y otras instituciones públicas que también son asiduos requirientes de información. Entonces, creo que en ese sentido, Emilio, tenemos un desafío que está conectado. No son de alguna forma objetivos estratégicos aislados, sino que tienen y confluyen de una manera orgánica que permite establecer una forma de trabajo y eso se ha visto reflejado también en el conocimiento que han tenido nuestros funcionarios en la materia. Me ha correspondido visitar todas las oficinas del país, más de 50 oficinas que tenemos a lo largo del país, desde Arica a Porvenir. Recorrí prácticamente todas las regiones y prácticamente todas las oficinas. Y me he dado cuenta también del espíritu que existe desde el punto de vista de los funcionarios, que en la práctica no es algo forzado, la estrategia que se ha instalado es algo que les hace sentido y que también son parte originalmente de propuestas de los propios funcionarios. Entonces, esta estrategia parte de ellos y también confluye en las necesidades del día a día. Obviamente que siempre existen brechas y se requiere de alguna u otra forma seguir mejorando, pero creo que esto es un poco importante de una estrategia que es participativa desde el punto de vista de los funcionarios, es focalizada en nuestros usuarios y obviamente va encomendada a generar una mejor gestión y obviamente una mayor recaudación, que es lo que al final del día también se nos pide como ente recaudatorio. Completamente de acuerdo. Ahora, en este mismo escenario hemos conversado también sobre la importancia que tiene la institución de cara a la ciudadanía. Obviamente que las funcionarias y los funcionarios acá cumplen una muy relevante labor, pero también hay que hacerlo de forma institucional y por tanto, ¿qué significa, por ejemplo, hoy para la tesorería acercarse a las personas? Hoy día vemos distintas experiencias, por ejemplo, en regiones donde se realizan jornadas de gobierno en terreno, donde funcionarias y funcionarias acuden a lugares muchas veces más apartados, que deben los habitantes dirigirse o viajar por varias horas hacia una oficina, hacia los servicios públicos para realizar distintos trámites y estas instancias acercan también a las instituciones públicas, entre ellas a la Tesorería General. Se realizan también charlas, convenios con muchas universidades. No sé si nos puede contar un poco sobre esa labor que ha hecho esta gestión para poder acercarse a la ciudadanía. Sí, bueno, efectivamente, tal como mencionas, muchos de esos aspectos es parte de lo que nosotros hemos establecido como criterios esenciales para poder llegar a la ciudadanía, como decía en un principio, darnos a conocer, también que nos reconozcan y nos valoren. Y eso es clave dentro de una institución pública que tiene que estar siempre de cara a la ciudadanía. Entonces yo creo que lo hemos establecido por una serie de ejes que en la práctica tienen distintos objetivos. Por ejemplo, por un lado, hemos establecido un ordenamiento de los canales de acceso de los contribuyentes a nuestra página web y también a la información que requieren habitualmente nuestros contribuyentes para efectos de facilitar, por ejemplo, los pagos y también la consulta de información respecto a de posibles deudas que pudieran tener. Y en este sentido, hemos agilizado, perfeccionado nuestra página web en cuanto a los accesos, la factibilidad de posibilidad de hacer pagos, por ejemplo. También lo que es el contact center, hemos establecido una estrategia distinta a la que traía el servicio, complementándolo con nuestra oficina virtual. Entonces ahí estamos trabajando de alguna manera para poder establecer y avanzar hacia la omnicanalidad, es decir, que el contribuyente pueda tener no solamente la lógica presencial que sigue existiendo y de manera permanente, sino que también que aquellos canales de atención en línea puedan obviamente ser eficientes y estar interconectados de tal manera de dar una misma respuesta a preguntas similares. Entonces, ahí nuestro foco está en nuestro nuevo contact y también fortalecer la oficina virtual a través de las atenciones de tickets que recibimos diariamente, revisados de manera habitual por nuestros funcionarios del área de operaciones de cada una de las regiones y también de la división de nivel central. Y por supuesto que esto pudiera ser una apuesta en algún caso, pero nosotros entendemos que en base a la medición que hace la MESU, hemos visto que hay un crecimiento respecto a la valoración de la ciudadanía y creemos que ese es el camino. Obviamente que siempre hay dificultades y hay problemáticas. Siempre yo menciono que un contribuyente puede ser atendido de manera muy cordial, pero si no logramos resolver su problema, al final eso también puede ser una mala atención o una percepción de que no está siendo bien atendido. Entonces lo que tenemos que buscar es siempre dar las mejores respuestas y eso creo que lo tienen internalizado nuestros funcionarios que atienden directamente a nuestros contribuyentes
pero que también ahora pueden tener un fortalecimiento por parte del apalancamiento que genera todos estos modelos de sistemas de atención de usuarios. Ahora, lo que tú mencionas de las actividades en terreno es una estrategia también que hemos conversado latamente con nuestros tesoreros regionales y provinciales, en los cuales le hemos solicitado también que se hagan cargo de esa temática, relacionándose con el entorno, relacionándose con los distintos representantes en las regiones de los servicios de nivel central, no solamente los de Hacienda, sino que otros servicios, con las universidades, con los gremios. Hemos establecido los COSOC, que son los consejos de la sociedad civil en todas las regiones del país, y eso también ha permitido que los propios tesoreros se desplieguen para poder tener acceso a no solamente a entregar la información, sino que poder tener claridad respecto a requerimientos que son muchas veces parte importante de lo que finalmente termina siendo una normativa, una ley o un cambio desde el punto de vista de nuestras circulares. También estamos trabajando fuertemente, como había mencionado, en lo que es la inclusión. Es un trabajo muy interesante que hemos desarrollado de manera interna a través de fundaciones y corporaciones que de alguna manera nos visualizan, nos permiten analizar brechas que existen respecto a la calidad de atención a aquellas personas que pudieran tener alguna limitante física de poder acceder a nuestra información. Hemos trabajado de manera coordinada también con otras entidades para difundir las tareas y roles de la tesorería. Así que desde el punto de vista del acceso de nuestra oficina y también el acceso digital, hemos sido bastante insistentes, y creo que eso también puede ir demostrando en el tiempo la mejora de la percepción, como decía de esta encuesta MESU, en lo que es la percepción de tesorería. Y adicionalmente, creo que también la parte importante y clave son nuestros funcionarios. O sea, ahí hay un mérito propio, no solamente de movilizarse asociado a estos nuevos ejes que de alguna u otra manera permiten tener una mayor posibilidad de tener información rápida, instantánea, para poder responder a los contribuyentes, que es algo que estamos trabajando fuertemente. Siempre se ha hablado de tener un MITGR, pero es una lógica en la cual el funcionario pueda anticiparse de alguna manera a la información que requiere el contribuyente, no solamente responder a lo que viene o lo que consulta, sino que también entregar información adicional, cosa de orientarlo para efectos de que pueda ser respondida a sus consultas, insisto, y obviamente focalizado en lo que es el cumplimiento tributario, es decir, permita facilitar el pago de los impuestos por parte de la ciudadanía, que es parte importante obviamente de nuestra acción como servicio. Ahí, sobre lo mismo, hay un tema que hemos conversado anteriormente, que abordó un poco, pero me gustaría profundizar un poco más, que es el tema de la ley de cumplimiento tributario. TGR ya ejecutó una parte, hay algunos beneficios que se entregaron en un plazo acotado, pero esta ley de cumplimiento tributario viene a entregar mayores recursos a la institución y también algunos beneficios. Hay algunos que todavía están pendientes, ¿cierto? O más bien que están vigentes, como son el convenio para las micro, pequeñas, medianas empresas, el convenio MIPYME, y también una nueva tasa de interés para las y los contribuyentes. ¿Cómo visualiza eso y también cuáles son los desafíos pendientes que tiene la tesorería en cuanto a la ley de cumplimiento tributario? Sí, efectivamente. Bueno, algo lo mencionamos también al principio respecto a esta ley, la 21713, que es de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, en las cuales se establecieron algunas medidas transitorias que son bien importantes y que más allá de eso se han podido establecer algunas de ellas de manera continua o permanente. Efectivamente, nosotros desde aprobada la ley se generó una ventana en la cual de amnistía tributaria que permitió a muchos contribuyentes poder hacer convenios de pago con un pie de 0%, un 100% con donación y pagar hasta 48 cuotas la deuda. Y eso generó movimientos interesantes, no solamente desde el punto de vista de aliviar la carga tributaria para efectos del endeudamiento que podían tener algunas empresas o personas naturales, sino que también llegó recursos al fisco. Tengo unos datos importantes respecto a la totalidad de convenios que se habían realizado hasta el periodo de vigencia. Son cerca de 70.000 convenios, y con una recaudación importante a esa fecha. El mes de marzo dejó de regir este convenio general transitorio, pero se mantuvieron también otras aristas de la ley, que es el convenio ProPyme. Lo hemos difundido bastante y hemos conversado mucho con los gremios, no solamente a nivel nacional de la administración central, sino que también a nivel regional. Un convenio que permite a las empresas de menor tamaño poder acceder a un convenio que tiene un pie muy bajo, no es el 0%, pero es un 2% a un 5% de pie. También acceder hasta 18 cuotas y obviamente cuotas que no tienen intereses.
Entonces, creemos que ahí es bien importante que la ciudadanía lo conozca y hemos tratado con todos nuestros tesoreros regionales y también los equipos a nivel nacional de difundirlo porque creemos que es muy importante tener la factibilidad de las empresas de menor tamaño que tienen, obviamente, un plus importante dentro de lo que es la economía regional, sobre todo en algunos casos, y también el empleo. Es muy fuerte el empleo que generan en micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, sabemos de que en esta periodo post pandemia se ha generado arrastres de deudas que creemos que es importante que estas empresas puedan consultar y evitar acciones de cobro un poco más drásticas, que son las que está autorizada el servicio por el Código Tributario. Adicionalmente, tal como se mencionaba, en lo que es la rebaja de la tasa de interés, es un proceso que se llevó a cabo el año en diciembre del 2024 y que a partir del 1 de enero estableció una tasa variable. Hay que recordar que históricamente teníamos una tasa fija del 1,5 mensual, que era igual a un 18% anual, lo cual encarecía en demasía la deuda que podía tener un contribuyente y pasado o transcurrido una cierta cantidad de meses hacía inviable el pago. Por lo tanto, las morosidades se habían estado generando al alza y debíamos obviamente hacer acciones y herramientas que no teníamos necesariamente con las que teníamos ahora este año para poder hacer convenios un poco más blandos. Entonces, la tasa funciona con una tasa de mercado, que en rigor es la que tiene la CMF para operaciones reajustables en moneda nacional, y que en la práctica hace que hoy día tengamos una tasa vigente anual de un 8,06%, que es una tasa mucho más baja, prácticamente menos del 50% de la tasa vigente que existía antes, lo cual de alguna manera da un alivio a aquellos contribuyentes que por alguna razón han tenido morosidad, pero que no por eso no implica que la tesorería va a ejercer las acciones para el recupero de esos recursos. Entonces hay que tener claridad de que hay un beneficio para el contribuyente de una tasa más baja, pero sí es importante considerar de que las acciones de cobro son obviamente más fuertes para efectos de generar las acciones de ya sea convenios o condonación según correspondiera, acciones para que los contribuyentes puedan ponerse al día. Y adicionalmente tuvimos un proceso de prescripción que también estaba establecido en la ley de cumplimiento tributario. Esto fue desarrollado en el mes de marzo. La prescripción no fue un proceso que estaba establecido para deudas anteriores al año 2013. Por lo tanto, la mayoría de los contribuyentes que tuvieran deudas o folios de formularios pendientes y morosos anteriores a esa fecha fueron prescritas y por lo tanto hoy día esa deuda no existe. Entonces vemos por un lado que hay una prescripción de deudas, hay una rebaja de la tasa, hay un periodo también de condonación y de posibilidad de generar convenios, entonces claramente hay una orientación a que nuestros contribuyentes se pongan al día. Y eso amerita también de alguna forma una tranquilidad de que se han hecho esfuerzos importantes para que los contribuyentes se acerquen y puedan regularizar sus deudas. Ahora bien, lo que nos queda de implementar son procesos principalmente hacia la gestión del cobro, eficientarlo conjuntamente con el trabajo que se está haciendo por distintos servicios de Hacienda, tanto aduanas como el Servicio de Impuesto Interno, para poder coordinar y ejecutar procesos de cobro más eficientes, oportunos, de tal manera que los contribuyentes sepan de manera lo más anticipada posible que existe deudas morosas y se acerquen obviamente a nuestra institución a través de los canales de atención para regularizar esas deudas lo antes posible, de tal manera que no crezcan ni agranden de manera importante el total de las deudas líquidas. Vamos a aprovechar de pasar el dato para quienes estén interesados en el convenio ProPyme o quieran revisar más detalles sobre la nueva tasa de interés. Pueden visitar tgr.cl, hay un apartado especial en un banner destacado en donde aparece toda la información relativa a la ley de cumplimiento tributario, sobre las nuevas gestiones, como decíamos, el convenio ProPyme y también a la nueva tasa de interés, para que puedan realizar directamente el convenio a través de internet, sin acercarse a las oficinas, de una forma fácil y rápida. Tesorero, para ir cerrando, finalmente tenemos otro desafío importante. Sé que han habido múltiples reuniones, ¿cierto?, con distintas instituciones relativo a la reforma de pensiones. La tesorería es un actor relevante en la implementación de esta reforma. Hay una coordinación muy relevante con distintas instituciones, como mencionábamos. Pero claro, hay un rol también que cumple la tesorería, al menos en esta parte. Sabemos que son gestiones que están en curso.
Pero ¿cómo ha sido ese trabajo? Primero, ¿cómo ha sido el trabajo interinstitucional de relacionamiento con distintas autoridades y también el tema un poco más técnico, podríamos decir, cómo ha sido esa gestión? Sí, bueno, efectivamente hemos estado trabajando ya desde el año pasado, un poco estructurar y apoyar, después de las consultas que nos ha hecho mi propio Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo a través de la Subsecretaría de Previsión Social, el cómo incorporar la gestión de tesorería en un ámbito que se fue desarrollando en la discusión legislativa de esta ley, que es una ley que permitió llegar a acuerdos importantes en el Congreso y que permitieron establecer una ley cuyo foco principal, y así lo vemos nosotros, muy bien, lo personal, tiene que ver con una mejora en las pensiones de la ciudadanía. Y eso es para nosotros es importante poder participar en una instancia clave dentro de proyectos que tenían una larga data y que además estaban también muy anhelados por la ciudadanía. Y en ese sentido nos corresponde trabajar quizás de una manera transitoria en la primera etapa, conjuntamente, como digo, con las dos subsecretarías, tanto de Hacienda como de Previsión Social, en una mesa de trabajo, mesa técnica, donde está obviamente el Instituto de Previsión Social, la Superintendencia de Pensiones, el propio Ministerio de Hacienda, en la creación que existe de un administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que es donde originalmente van a ir aquellos recursos cotizados por los trabajadores, pero desde el punto de vista del empleador, son recursos del empleador que van a una cotización de un fondo, y este fondo obviamente debe generar recursos para pagar tanto la PGU como otros beneficios que tienen que ver con los seguros específicos que la ley contempla. Nosotros como tesorería estamos abocados a dos tareas principales, una de carácter transitorio y que es más inmediata, ya que el 1 de agosto comienza a generar y a activarse lo que es el Fondo de Protección Autónoma de Protección Previsional, que ese es el FAP. Este FAP comienza a operar en un administrador, hasta hoy día está gestionado por el Ministerio de Hacienda, pero va a ser autónomo, e incluso están nombrados sus consejeros y algunos directores de esta nueva institucionalidad que existe. Y nosotros como tesorería lo que vamos a hacer es que de manera transitoria, mientras este administrador genera la licitación de la administración de los recursos de este fondo, es decir, de las inversiones, nosotros como tesorería nos vamos a hacer cargo justamente de ese factor, de la administración de la inversión de los fondos que se recauden por este 1% que va a comenzar a cotizarse a partir del 1 de agosto. La cotización está coordinada con el Instituto de Previsión Social. Obviamente aquí hay actores relevantes como Previred, Banco Estado y otros, y obviamente la Superintendencia, así como el mismo Ministerio de Hacienda y este administrador del FAP. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta administración transitoria va a implicar administrar y gestionar las inversiones de la recaudación que se genere por esa vía, tal como algunos de nuestros fondos hoy día actualmente que gestionamos, como el Fondo para Educación o Fondo Ricaste Soto y otros más que hacemos directamente desde la División de Finanzas Públicas. Por tanto, a la espera obviamente de que se den los procesos y los tiempos establecidos por ley para una licitación de un administrador de estas inversiones. Pero adicionalmente hay un trabajo que es un poco permanente, que deberá comenzar ya a mediados del 2026, que es la gestión del cobro de aquellas cotizaciones, pero la cobranza administrativa, no la judicial, de aquellas cotizaciones no pagadas por los empleados. Entonces es importante esta arista porque tiene para mí dos lecturas. Uno, que efectivamente hay una eficiencia respecto al accionar del Estado frente a tareas y temas que permitan asegurar efectivamente la cotización de este fondo, porque permite asegurar la recaudación y el crecimiento del fondo. Y adicionalmente yo lo leo por lo menos de esta forma, que también hay una confianza en el quehacer de tesorería, también por el lado de las inversiones, pero principalmente por el lado de la cobranza, respecto a que somos capaces de gestionar carteras importantes con el aparataje y la tecnología que tiene la tesorería para poder generar la gestión de cobranza administrativa, es decir, la notificación, probablemente sea electrónica, a aquellos deudores, empleadores de esta cotización, y de tal manera que el fondo tenga los recursos que corresponde y que se habían estipulado tener. Entonces, mi lectura en este sentido es que obviamente esto ha requerido un esfuerzo importante, tanto la división de cobranza como la división de finanzas públicas, la división de operaciones también, por supuesto, y tecnología. Dentro de todo estamos trabajando bien, de manera bien aunada y coordinada, pero mi lectura también, como decía, tiene que ver con que hay una valoración
de la gestión de tesorería en estas materias y que permiten dar certeza de la calidad del trabajo que se puede realizar y obviamente con un objetivo tan importante como es mejorar las pensiones los seguros que tienen que tener los ciudadanos de este país. Entonces creo que eso amerita estar contentos, estar satisfechos por lo que se nos ha encomendado, pero no deja de ser una tarea compleja. Tenemos mucha responsabilidad en esta materia, pero también estamos focalizados y enfocados en que salga de la mejor forma, cosa que próximamente podremos estar comentando en cuanto a los resultados de esta implementación. Sin duda vamos a continuar conversando sobre esta temática. Como conversaba, hay varias aristas y también hay una labor importante de la División de Finanzas Públicas que tiene mucha vinculación con estos temas, así que de todas formas vamos a tener probablemente un capítulo diseñado especialmente para conversar sobre esta materia. Además, quiero aprovechar de pasar un dato para aquellos que están interesados en continuar aprendiendo o conociendo más detalles sobre la reforma de pensiones. Hay un sitio web dedicado que es lareformadepensiones.cl, donde se va a poder revisar el detalle, ¿cierto? Las fechas, los plazos. También es importante para aquellos que son empleadores, para ir conociendo cada etapa de esta reforma y que estén informados sobre este proceso, y también para los trabajadores y para aquellos que están en algún proceso, ¿cierto?, y que quieran conocer más detalle. Ahí en ese sitio web, lareformadepensiones.cl, está toda la información. Tesorero, ha sido una grata conversación. Hemos conversado de distintos temas, pasamos, ¿cierto?, por los ejes estratégicos, por la labor de cobranza, de operaciones, por los desafíos tecnológicos y por los desafíos futuros en cuanto a reforma de pensiones, a la ley de cumplimiento tributario. Creo que dimos una pasada importante por distintos temas, así que le agradecemos estar en este primer podcast de nuestra serie y esperamos continuar conversando también con representantes de regiones, como decíamos, con divisiones distintas de la Tesorería General de la República sobre temas de finanzas públicas. Hay mucho, ¿cierto? Hay mucho tema, hay muchas áreas que maneja la tesorería y hay muchas áreas también que son desconocidas, que es importante también darles visibilidad y poder entregar mayor información a la ciudadanía. Así que, como les decía, muchísimas gracias por estar en este primer episodio, por acercar la gestión a la ciudadanía y mostrar las transformaciones que está viviendo TGR. Nos reencontramos en un siguiente episodio. Muchas gracias, tesorero. Perfecto, Julio. Muchas gracias a ustedes. Éxito.